Hola a todos, saludos y bienvenidos a Dialéctica, este programa, esta mesa de debate a la que traemos asuntos de actualidad que afectan a toda la comunidad universitaria, y desde aquí intentamos pasarle revista, aportar más luz, despejar algunas dudas en torno a esos temas, como digo, de actualidad. Y en las últimas semanas y especialmente en los últimos días hemos hablado, y mucho también desde la televisión de la Universidad de Salamanca, de la nueva propuesta de ordenación de enseñanzas de grado y de máster en Castilla y León, y que afectan a nuestra universidad, a la Universidad de Salamanca. Hemos hablado y hemos conocido más detalles sobre el mapa de titulaciones que propone la Junta y que ahora inicia su tramitación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León. De eso y de otros asuntos también de actualidad vamos a hablar con nuestros invitados. Hoy hemos pedido que estén con nosotros aquí en esta mesa de dialéctica pues las personas que nos acompañan, el vicerrector de Política Académica, José Ángel Domínguez, ¿cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Stephen Tedejo, que es presidente del Consejo de Delegaciones de la Universidad de Salamanca. Stephen. Hola, ¿qué tal? Queremos escuchar la voz de los estudiantes en este programa y queremos escuchar otras voces, la de los profesores e investigadores, el personal docente e investigador de nuestra universidad. Por eso hoy nos acompaña Nicolás Rodríguez García, que es presidente de la Junta del PDI Funcionario. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Nuria del Álamo González. Nuria es la presidenta del Comité de Empresa del PDI en Salamanca. Nuria, muchas gracias por acompañarnos. Es un momento decisivo, ya los últimos meses, ya 2012 nos dejó cambios en la normativa que afecta a las universidades, pero arranca 2013, a finales del pasado mes de enero conocíamos pues, los detalles sobre la propuesta del mapa de titulaciones que llevábamos esperando tiempo y que es muy decisivo. Es algo que ha ocupado a nuestro vicerrector de Política Académica en los últimos meses también especialmente. Sí, efectivamente, ¿no? Es algo sobre lo que, bueno, llevamos ya trabajando las universidades tiempo. Es verdad que en el último año ha habido un planteamiento por parte de la comunidad autónoma de regular mediante un decreto que tiene la competencia para ello el sistema para poner en marcha titulaciones, para hacer el seguimiento de las titulaciones y también para extinguir titulaciones, que es realmente lo que más se está hablando ahora, de unos criterios que se han puesto en este proyecto de decreto, criterios a los cuales se tienen que atener las titulaciones para poder mantenerse en el tiempo, especialmente criterios numéricos, que yo creo que esta es la parte más polémica. Vamos a explicar qué pasos se han dado hasta ahora. Hubo un consejo de universidades, el consejero de Educación presentó este decreto, borrador a los rectores y ahora ya comienza el trámite parlamentario. Ha comenzado el trámite parlamentario que durará un tiempo. La previsión que ha anunciado la consejería es que quizás finales de marzo, abril pueda estar este decreto ya como una norma a la que tenemos que atenernos las universidades. Y como decía, esta norma contiene una serie de criterios que las titulaciones de una universidad tienen que cumplir para poder continuar ofertándose. Entre esos criterios está un número de estudiantes mínimo que tiene que tener de nuevo ingreso a las titulaciones. Ese número la consejería lo ha establecido en 35. En esto hay que decir que no es que en esto haya un acuerdo entre las universidades de cuál debe de ser el número. No, nosotros como universidad siempre hemos defendido que esto ya está establecido en nuestros planes de estudio. Cada uno de nuestros planes de estudio establece para cuántos estudiantes está hecho el plan de estudios. En ese sentido, no es que estemos muy conformes con que se haya puesto un número, porque el número puede variar de una titulación a otra y debería de permitirse que ese número fuera el que ya está en nuestras memorias de planes de estudio. Y ahora lo que corresponde, a partir de ese número que se ha fijado, es ver aquellas titulaciones que no lo cumplen, si podemos hacer alguna modificación de sus planes de estudio para que de alguna manera, modificando los planes de estudio, puedan encajar, cuando digo de alguna manera, de las opciones que da el decreto, en una titulación que pueda mantenerse hacia el futuro. Recuperábamos imágenes de esa reunión del consejero con los rectores de las universidades. Dice Juan José Mateos que hasta ahora este mapa de titulaciones pues es un dibujo flexible y dinámico, un proceso, dice, no cerrado todavía, que puede cambiar y que puede adaptarse. ¿Cómo queda? Enseguida nos lo van a contar, pero quiero que nos den también una opinión sobre este esperado mapa o pronunciamiento por parte de la Junta de titulaciones de nuestras enseñanzas de grado y de máster para nuestra universidad. A los estudiantes, ¿cómo lo han recibido? ¿Qué primera impresión tienen? Pues la impresión que tenemos desde los estudiantes, todos los estudiantes, hay un cierto desconcierto, ¿sabes? Porque
todavía no tenemos digerido todavía el cambio de Bolonia que hemos sufrido dentro de la universidad. Entonces parece que Bolonia nos presenta de una forma como tendrían que ser las titulaciones, como se habían presentado las actuales titulaciones, y ahora de golpe y porrazo, dentro del desconocimiento que hay en la mayoría de todos los estudiantes, pues esta modificación dentro de los planes de titulaciones que vaya a haber dentro de nuestra universidad, y entonces el desconcierto que hay, la desconfianza, el saber qué va a pasar el día de mañana, porque hay muchos estudiantes pues que a lo mejor están matriculados en una titulación que por suerte o por desgracia se vaya a extinguir. Entonces claro, esos estudiantes, ese título le va a tener validez, van a salir de una universidad donde ese título ya no existe, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces sí que está esa problemática muy marcada y muy firme dentro de todos los estudiantes. Los estudiantes lo reciben con pues cierto desconcierto y acusando esa falta a lo mejor de información, de saber qué va a pasar, sí. Y los profesores, el personal docente e investigador. Yo creo que ese es un denominador común en toda la comunidad universitaria, y quizás en el caso de los profesores se ve también aderezado por cierto hartazgo, porque como bien indicaba Stephen, estamos en pleno proceso de implantación de los grados, donde no han terminado ni siquiera la primera promoción, pero si echamos un poquito la mirada hacia atrás, si no mucho más atrás, recordamos las reivindicaciones que hubo en su momento, porque la implantación del espacio europeo se había comenzado por el tejado, con másteres y con doctorados. Parecía que ahora las cosas se iban a tranquilizar con esta implantación de los grados y que la cosa estaba ya más o menos estable, pero bueno, nos damos cuenta con que se está hablando de los grados. En este decreto de titulaciones se habla de los másteres, aunque sea de pasada, pero también se lanzan algunas directrices, se dejan fuera a los programas de doctorado, con lo cual por parte del profesorado, más allá de otras cuestiones que podamos comentar, se comparte justamente esa inseguridad. Muchas veces se habla de ese gestionar la incertidumbre, pero llega un momento donde la situación de hartazgo, de cambio, de renovación de papeles, de tenerse que plantear las cosas, y sobre todo por un elemento básico. Yo creo que al menos cuando se dieron las primeras noticias de que iba a haber un decreto de ordenación de titulaciones, pareciera como que se iba a ordenar un poquito más cuál era, podemos decir, la estrategia o la visión de la universidad por parte de la comunidad autónoma, pero al final nos damos cuenta en el documento que se ha presentado que simplemente pues un planteamiento absolutamente numérico, absolutamente administrativizado, que, bueno, como incluso esta mañana en una reunión que la Junta de Pedía ha tenido con el rector y con el vicerrector de ordenación académica, pues que al final muchas de las cosas que ahí se dicen ya estaba o en los propios títulos que estaban verificados o en la propia ley de universidades. Por lo tanto, muchas veces todos estos movimientos, en el Consejo de Gobierno del día 31 se han aprobado los nuevos programas de doctorado para tramitar, es decir, estamos en unos momentos en los que no tenemos absolutamente certeza de nada, y sobre todo muchas veces se olvida, y a pesar de lo que incluso en el propio decreto se dice de cuáles deben ser las finalidades de la ordenación de esta titulación, de que al final lo que se acaba resintiendo es la universidad en su integridad, y sobre todo ese sistema universitario que es pretendidamente lo que quiere ordenar a la consejería. Nuria comparte que estamos viviendo o pasando por un momento de incertidumbre. Completamente. Coincido con todos los que hemos intervenido antes. El desconcierto es común a todos los colectivos. En el colectivo del PDI laboral, el que represento en esta mesa, ocurre exactamente lo mismo. Aún no sabemos cuáles son las consecuencias o qué consecuencias reales tendrá sobre nuestro colectivo el mapa de titulaciones, y además quiero añadir que es cierto que cuando todavía no hemos asimilado que el Plan Bolonia establecía una reducción de la ratio de alumnos por profesor, ahora nos encontramos con que las reglas del juego son completamente opuestas. Ahora las titulaciones con una ratio muy baja de alumnos por profesor son las titulaciones que corren peligro. Entonces realmente esa situación alimenta aún más el desconcierto en la comunidad universitaria. Sí, podemos hablar, vicerrector, de algunas certezas. Sí sabemos algunas decisiones que se van a tomar y que vienen un poco impuestas, en primer lugar por la propia universidad, que ya se había anticipado en algunos casos, y en otras por este decreto que regulará la ordenación de enseñanzas de grado y de máster. ¿Cuáles son esas certezas? ¿Qué cambios se van a imponer? Tanto como certezas yo no lo diría todavía, porque bueno, lo cierto es que el decreto se ha presentado en una primera versión en la Comisión Académica del Consejo de Universidades. Justo 3 semanas después en el Consejo de Universidades en pleno, ese borrador ya había cambiado, y ahora en el trámite parlamentario es posible que cambie aún, ¿no? Entonces, bueno, es posible que esto dé lugar todavía, no sé si esa cifra mágica de estudiantes que se ha puesto terminará siendo la definitiva o habrá otra.
De lo que sí podemos hablar con certeza es que las universidades ya teníamos, y este decreto, se decía antes muy bien, no dice nada diferente en eso, ya teníamos la posibilidad, la autonomía para tomar decisiones cuando veíamos que una titulación necesitaba hacer modificaciones y necesitaba hacer cambios, ¿no? Esa autonomía de la universidad la estábamos ejerciendo en el caso de Salamanca para ordenar nuestras titulaciones, para que compartieran recursos, para en ese sentido hacer una oferta atractiva incluso en titulaciones que tenían pocos estudiantes. Tenemos ejemplos como las filologías, que aquí en Salamanca se han organizado, y es verdad que hay filologías que pueden tener pocos estudiantes, pero ya están organizadas para que compartan recursos entre sí, para que esas 10 titulaciones que tenemos sean en su conjunto como una titulación pues que puede tener muchos estudiantes, porque ya esas asignaturas están siendo válidas para varios planes de estudio. Ese modelo, que ya está implantado en la Universidad de Salamanca, se puede implantar también en otras titulaciones, pero se puede implantar porque tiene un sentido académico hacerlo, no porque tenemos que cumplir un número que pone un decreto, ¿no? O sea, lo que tenemos que plantear es si realmente la mejor manera de formar a nuestros estudiantes es que en un momento dado ciertas titulaciones compartan recursos, porque eso hace que salgan mejor preparados, mejor formados, que nuestra oferta formativa sea más sólida, pues lo vamos a hacer. Y en eso ya estábamos trabajando en la universidad y se decía también muy bien, claro, tenemos ya unos planes de estudio, vamos a dejar que se implanten esos planes, y los planes además tienen unos mecanismos de seguimiento, tienen unos mecanismos de garantía de calidad. Apliquemos esos mecanismos. Hay unos compromisos en los planes de estudio de en qué competencias formamos a los estudiantes, incluso de cifras de estudiantes que queremos formar. Démosle la posibilidad que le da la ley a esos planes de estudio de desarrollarse, de pasar un proceso de acreditación después de 6 años de su implantación. En fin, yo creo que era el momento de haber dejado efectivamente que se asentaran estos planes de estudio. Hay 20 titulaciones que en principio de una forma o de otra podrían verse afectadas. ¿Digo bien o no? En el caso de la Universidad de Salamanca sí. no tantas, ¿no? Vamos a ver. Una cuestión es, porque esto es la fría cifra, ¿no? ¿Cuántas titulaciones de la Universidad de Salamanca no tienen 35 estudiantes de nuevo ingreso? Eso por una. Bien, esto puede ser 20. Bien, Sí. ahora, el decreto, una de las posibilidades que prevé es que aunque las titulaciones no tengan 35 estudiantes, si comparten recursos entre sí, la cifra no se computa individualmente entre cada una de las titulaciones, sino se computa en su conjunto. Poniendo el ejemplo de las filologías, Sí. si hay 10 titulaciones de filología, lo que se nos va a pedir es que entre las 10 tengamos 350 alumnos. Perfectamente, tenemos 350 alumnos entre las 10, no hay ningún problema. Lo mismo las ingenierías que podemos tener en el ámbito en el campus de Béjar, que son unas ingenierías en el ámbito industrial, pues no se computan 35 estudiantes en cada una, sino en el conjunto de las 3. Bueno, eso es un poco lo que plantea el decreto, y en ese sentido, titulaciones que ahora mismo no están compartiendo recursos y por sí mismas tampoco cumplen la cifra, son realmente 10. Y en todas ellas, en lo que estamos trabajando es en ver qué posibilidades hay de que ahora mismo no lo están haciendo, pero podrían hacerlo, compartan recursos, os ofrezcan. Porque lo importante en esto, yo creo que lo que tenemos todos que tener claro es que lo que aspira a la Universidad de Salamanca es a seguir creciendo en número de estudiantes. ¿Qué es más importante, tener más estudiantes o tener más titulaciones? No nos importa tanto tener, no sé, tenemos ahora 70 titulaciones, tener 90. Si tenemos 90 y tenemos menos estudiantes, no se hace ahí hacia donde debemos de ir. Debemos de crecer el número de estudiantes. Entonces, eso es lo importante, que podamos seguir manteniendo una oferta que atraiga estudiantes más allá de la cifra final que pueda quedar de grados. Me dice que serían 10 directamente las titulaciones afectadas para las que habría que buscar soluciones concretas que pasarían por la fusión, por establecer titulaciones conjuntas o el hecho de compartir créditos. ¿Cómo lo ve el PDI? ¿Qué riesgo? ¿De cómo podría quedar? ¿De cuáles serían las soluciones más oportunas? Hombre, desde el PDI yo creo que hay una posición importante, y es que yo creo que todo el mundo está por la labor de consolidar el mapa de títulos interno que tiene nuestra universidad. De hecho, desde el momento que por parte del vicerrectorado se ha transmitido a los decanos la situación esgrimida en los números que aportaba la Junta de Castilla y León, se han puesto a trabajar a todos los niveles. Pero, insisto, hay equipos de trabajo en las distintas titulaciones donde se ha puesto en marcha. Quizá lo que se ve, y juntándolo con la primera parte de mi exposición, es confiar en que esta sea una de las últimas oportunidades en los próximos años en la que esto haya que hacer. Yo creo que un elemento determinante es que nos merecemos un poco de estabilidad, porque los títulos se consolidan por su permanencia en el tiempo, por la vinculación del profesorado, por la atracción de estudiantes, por la dimensión de los títulos. Entonces, tanta situación de cambio, insisto, yo creo que parece irremediable, tal y como apunta el decreto de la Junta, que haya que efectuar determinados cambios, pero yo
creo que hacia adelante, hacia lo que hay que mirar es que vengan una serie de años en la que las cosas sean bastante más estables. Por eso también se espera bastante, y una de las cosas que ha generado un poco más de incertidumbre es justamente saber cuál es la temporización de todos estos cambios, porque como muy bien decía el vicerrector, bueno, los títulos ahí están nacidos, hay unos mecanismos de seguimiento y realmente algunos de estos problemas ya se habían podido identificar, pero yo creo que a las cosas hay que darles el tiempo necesario. Indudablemente en este momento de cambio por parte del profesorado, bueno, pues ese mismo clima de trabajo que hubo en su momento para crear y para mover todo el sistema de nuestra titulación y adaptarnos en mejor o peor medida al espacio europeo con los recursos que teníamos, pues lógicamente ahora va a haber que hacerlo, pero insisto, yo creo que el gran deseo es que, podemos decir, todos estos procesos de cambio terminen. Los estudiantes también, y no es la primera vez que lo han hecho, en los últimos meses se han pronunciado por esa estabilidad, por ese conocer los detalles de lo que está por venir en cuanto a esas decisiones que les afectan directamente. Pero esto de las titulaciones, de la solución que pueda darse para determinados grados, ¿es algo que os preocupa, por ejemplo, en el Consejo de Delegaciones? Nos preocupa y mucho, porque daros cuenta que la situación por la que están pasando muchos estudiantes y están atravesando muchísimos estudiantes, esto les puede afectar de cara no solamente a los estudiantes que ya tenemos hoy por hoy dentro de nuestra universidad, como otros estudiantes que puedan tener acceso a ella, porque dado en las circunstancias por las que estamos pasando, de incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar, yo creo que eso también va a ayudar mucho a que la universidad no crezca en tema de estudiantes, sino que va a perjudicarlo, y muy notablemente porque muchos estudiantes, si hay titulaciones que a lo mejor de un principio les resultaban atractivas para venir aquí para Salamanca, dado que no se sabe qué va a suceder con ellas o qué va a poder pasar con ellas, pues se lo pensarán de otra manera y a lo mejor deciden irse a otra universidad donde se pueda ver o se pueda saber de mejor manera que esas titulaciones a las que esos estudiantes querían acceder pues van a tener una repercusión que van a estar sí o sí. Entonces yo creo que en ese sentido, ese desconocimiento y ese qué va a pasar, porque como muy bien han comentado todos los tertulianos, está todo muy en el aire, todo no se sabe, en el Parlamento se va a cambiar, no se va a cambiar, esto va a haber una modificación, no va a haber una modificación, nos deja un poco fuera de juego. Nuria, ¿y eso cómo afecta al hacer de los profesores en el día a día, al trabajo cotidiano, en su estado de ánimo, en su motivación? Bueno, por lo que a mí respecta, en lo que se refiere al PDI laboral, la gran inquietud frente al nuevo mapa de titulaciones siempre ha sido que el nuevo mapa de titulaciones se tradujese en una reducción de la plantilla. Y teniendo en cuenta que el PDI laboral es, dentro de la plantilla del profesorado, el eslabón más débil, además recientemente el Gobierno ha aprobado un reglamento que establece la forma de realizar expedientes de regulación de empleo en la administración pública. Entonces, de alguna manera, la gran inquietud entre el PDI laboral era que el nuevo mapa de titulaciones se tradujera en una reducción de la plantilla, porque entendemos que la Junta de Castilla y León lo que busca con el nuevo mapa de titulaciones es un ahorro de costes económicos. Entonces, si con una disminución de las titulaciones no disminuye el número de profesorado de plantilla, no entendíamos exactamente dónde podía estar esa disminución, y esa es nuestra gran inquietud. Vicerrector, habla de ese temor, de ese peligro, de una pérdida de la plantilla. Desde la universidad y desde el equipo de gobierno ustedes hablan de unificar, de la necesidad de unificar recursos, ¿no? Vamos a ver, sí, yo creo que, no lo sé, porque esto es la comunidad autónoma quien lo tiene que decir, si hay un objetivo de recorte económico detrás del decreto, puede que lo haya. Lo que sí que puedo asegurar es que como equipo de gobierno lo que nos planteamos es que esto tiene que ser un instrumento para una mejora académica. Y en esa mejora académica, desde luego que no se tiene para nada en la cabeza la posibilidad de disminuir plantilla, ¿no? Todo lo contrario. Lo que estamos planteando es situaciones, y podemos poner el ejemplo, ¿no? En la Escuela de Béjar, de Ingeniería Industrial, ocurre que teníamos una oferta de estudios de Ingeniería Textil, Diseño de Ingeniería Textil, que no estaba teniendo éxito, que no teníamos estudiantes, que hemos pensado, y se ha pensado sin necesidad de un decreto, como universidad, como medida académica. Bueno, vamos a transformar esa oferta en otro tipo de estudios, unos estudios que pueden estar en un máster de Ingeniería Industrial, y eso puede potenciar la escuela.
¿Qué recursos tenemos? Pues esa plantilla que teníamos ahí vamos a utilizarla para mejorar y poner un nuevo título en marcha. Bueno, en ese sentido es como yo creo que debemos de plantearnos el decreto y plantearnos también el decreto en ese sentido, decir, bueno, hacia ahí queremos crecer, es decir, hacia dónde quiere crecer la universidad. Yo creo que tenemos que darle una vuelta total al planteamiento que muchas veces se está haciendo, ¿no? El decreto es para reducir. Yo creo que no tenemos que asumir eso, ni mucho menos, sino justo todo lo contrario. Lo que tenemos que plantear es cómo podemos seguir creciendo como universidad y creciendo hacia donde tenemos potencialidad de hacerlo. Y desde luego que nuestros mejores recursos ahí es el capital humano que atesora la universidad, son sus profesores. Y yo creo que una de las prioridades, y la tenemos todo clara, este equipo de gobierno, yo creo que la institución en su conjunto es el profesorado en formación, el profesorado joven, y ese es precisamente el profesorado que ahora mismo más temor puede tener, que es el profesorado contratado, ¿no? Yo creo que debemos de tomar medidas precisamente para consolidar ese profesorado, porque además es un profesorado que lleva tiempo, que necesita precisamente invertir en él, y cuando digo invertir en él no estoy pensando solo en recursos económicos, sino, por decirlo así, en cuidar que ese sea nuestro profesorado, porque de ahí depende el futuro de la universidad. En ese relevo generacional está también, bueno, pues la calidad en un futuro de nuestros títulos, ¿no? De toda esa oferta de enseñanzas de la que estamos hablando. Y estamos hablando del PDI en general, pero dentro del profesorado hay muchas categorías y muchos colectivos y atraviesan también por diferentes circunstancias, ¿no? Y nos lo recuerdan continuamente desde el comité, desde la Junta, por situaciones muy delicadas. No es lo mismo los profesores titulares que los profesores ayudantes, doctores, con una situación muy crítica, ¿no? Claro, es que yo creo que también un elemento importante a la hora de abordar un tema como el que nos reúne en esta tertulia es que el decreto de titulaciones no puede ser mirado aisladamente, es una pieza más de todo el sistema universitario. Y justamente se ha ido a producir esta reordenación en un momento donde todos los indicadores externos en diversos puntos, como es profesorado, como es investigación, como es becas, pues los datos son realmente preocupantes. Por eso hay bastante escepticismo, no solo con lo que puede decir el texto de un decreto como este, sino en lo que no dice y en lo que lleva por detrás. En la materia que estás planteando con relación al profesorado, claro, y un hecho incuestionable con la situación de crisis económica, con la normativa a nivel estatal, con la aplicación que se hace desde la comunidad autónoma, podemos decir, la regeneración de la plantilla de la universidad, el cambio, la consolidación, pues está absolutamente cuestionada y frenada. En uno de los últimos consejos de gobierno pues ha llevado a la práctica la aplicación de la tasa de reposición que viene, en el que a pesar de que el número de jubilaciones en el curso anterior habían sido algo más de 70, por la tasa de reposición es el 10%, son 7, cuando realmente nos damos cuenta cuál es la situación en la que se encuentra la plantilla de la universidad en términos de edad, incluso cuáles son las potencialidades desde el punto de vista del profesorado funcionario, que es el que yo represento, cuál es la situación de nuestra propia universidad, porque cada vez más, y yo creo que en el sistema de universidad que tenemos a día de hoy, hay más indicadores de cómo se hacen las cosas en las universidades, y en nuestra universidad se dice que el volumen de profesores con reconocimiento de sexenios o con acreditaciones de profesores titulares para catedráticos o de contratados otras categorías para profesores titulares de universidad son muy altos, están muy bien a nivel nacional, los mejores en la región, y se ve que todo eso no tiene salida. Por lo tanto, yo creo que en todo este contexto y en toda esta visión que estamos planteando todos nosotros, no solo es que haya esa situación de desconfianza concretamente por el decreto de titulaciones, sino porque al final lo que se vive en el día a día, todos son recortes, son falta de medios, son políticas que tiene que aplicar el equipo de gobierno, pero porque vienen provocadas desde fuera. Y yo creo que un elemento fundamental, y lo destacamos esta mañana en la reunión que teníamos y en la última junta de PDI lo destacamos, es que yo creo que aquí no solo hay un responsable, es decir, el equipo de gobierno tiene su dosis de culpa, la comunidad autónoma tiene su dosis de culpa, el Estado igual, incluso el mismo profesorado, bien a título individual o articulado a través de centros y departamentos. Por lo tanto, yo creo que desde este punto de vista, ya que las cosas vienen así y estamos en el contexto en el que estamos, yo creo que se tiene que plantear este momento concreto como un momento aprovechable y no debemos perder la oportunidad para realmente cambiar y ajustar las cosas tal y como están, porque lo que se nos está diciendo en ese decreto y en otras muchas de las cosas es que hace 4 años, hace 5 años, hace 3 años no hemos hecho bien las cosas, o en el modelo o en las cuestiones que hemos ajustado, o por su correspondencia con la titulación no se tiene. Ahora es el momento de ajustar, no drásticamente, sino realizar pequeños ajustes, y yo creo que la universidad tiene resortes suficientes, tiene órganos, tiene personas, tiene capacidades para poderlo llevar a cabo. Uno de los objetivos de este equipo de gobierno era potenciar o favorecer el rejuvenecimiento de la plantilla, ese relevo generacional de nuestros docentes e investigadores. Recordaba Nicolás que el 20% del profesorado de la universidad se jubilará en
los próximos 5 años y que, bueno, pues dentro de poco todos superan la edad de 35, 36 años, ¿no? ¿Ese es un reto frustrado para el equipo de gobierno? Lo es realmente, pero yo creo que ya no es solo un reto frustrado para el equipo de gobierno, yo creo que lo es para la institución como tal, ¿no? Porque claro, estamos planteando, una persona que quiera hacer esa carrera de profesor de universidad tiene que tener una formación que es una formación muy larga. Es decir, un profesor de universidad no se improvisa. Necesitamos empezar por una formación que es un doctorado que son 3, 5 años preparando una tesis, iniciándose en la investigación, luego pasar por unas etapas desde becas, contratos, que pueden empezar como ayudante. En fin, estamos hablando de una carrera que para poderse estabilizar y para poder alcanzar un puesto fijo muchas veces es un mínimo igual de 10 años y claro, si directamente no hay ingreso por la parte inferior, porque los mecanismos ahora mismo legales de contratación nos lo impiden, ¿qué va a ocurrir el día que sí podamos contratar, el día que sí que tengamos recursos? Pues que no vamos a tener personas formadas que puedan dar ese relevo en la universidad. Y esto es un hándicap y es un problema muy preocupante, pero para toda la universidad española. Es decir, lo que estamos perdiendo es perder una inversión. Yo tengo la impresión de que a veces alguien piensa que esto es un gasto que hay que controlar. No, esto es una inversión. Si no se invierte, no vamos a tener futuro y hay que invertir ahora. Las posibilidades de hacer carrera investigadora en la universidad para muchos estudiantes que acaban su titulación, ¿se reducen cada vez más, Stephen? Se reducen cada vez más, año tras año los recortes siguen sumando y sumando y como bien ha dicho el vicerrector, parece que en vez de invertir, lo único que nos están es expropiando. Y entendamos la palabra expropiar en el ámbito más grande que se pueda entender. Yo creo, y hablo en voz de muchísimos estudiantes, que es un mecanismo que se está olvidando, que se está dejando pasar la oportunidad de invertir, que todos los años, año tras año, convocatoria tras convocatoria, ya no solamente en becas que se están reduciendo, tanto cuantías como posibilidades para muchísimos estudiantes que quieran hacer carrera dentro del ámbito de profesorado de la universidad y por lo tanto va a ser un batacazo, por decirlo de alguna forma, no solamente para la universidad, sino para la sociedad en general, porque nos están dejando formar a gente que van a ser factores muy importantes dentro de una sociedad de futuro. Hablamos de PDI inestable, por decirlo de alguna manera, inquieto. ¿Qué preocupación os trasladan en el día a día este colectivo, por ejemplo, a través del comité de empresa? Nuria, tú estás como representante del PDI laboral en el Consejo de Gobierno, en ese órgano ejecutivo de la Universidad de Salamanca. Ahora mismo nuestra gran preocupación es la estabilización del PDI laboral. Como bien ha dicho el vicerrector, la carrera universitaria, aunque inicialmente no fue diseñada así, se diseñó el PDI laboral y el PDI funcionario como carreras paralelas. En realidad el PDI laboral es la puerta de entrada o la puerta de acceso a ser profesor funcionario. Y como bien ha dicho el vicerrector, ahora mismo la puerta de entrada a la carrera universitaria está cerrada y la puerta de salida está abierta de par en par. Cada año se van a jubilar en esta universidad una media de 70 profesores y va a suponer en pocos años una descapitalización de la institución. Entonces realmente, lo ha comentado Nicolás Rodríguez, realmente no es el mapa de titulaciones nuestra preocupación. Tenemos muchos frentes abiertos de preocupación, ¿no? La subida de tasas, que pueda producir incluso una reducción de alumnos a largo plazo. Existen ahora mismo demasiados frentes abiertos que nos preocupan. No lo hemos mencionado, pero también quiero preguntarle por ello al vicerrector y al profesor Rodríguez García por el Plan Nacional de Investigación, ¿no? Que cambia también un poco las cosas, que amplía o prolonga la planificación de la inversión de 3 a 4 años. Eso repercutirá en los proyectos y mucho, ¿no? Repercute porque, bueno, supone al final un recorte en todos los planes que teníamos de investigación, ¿no? Estamos hablando de proyectos que contaban con un dinero y una planificación para 3 años, se le dice que ese dinero lo van a tener que estirar para un año más, pero todavía hay algo más inquietante, y es que en el primer año esos proyectos de investigación solo pueden gastar el 7% de todo el proyecto. Claro, un proyecto que para ponerse en marcha necesita, no sé, unos equipos, que hay que hacer una inversión importante y hay que hacerla al inicio.
necesita unas personas que se quieren contratar con cargo, unos investigadores que vamos a financiar con cargo el proyecto. Y el primer año que comenzamos solo podemos gastar el 7%. ¿Qué hacemos? Es que no es posible hacer investigación en esas condiciones. Claro, y hablamos de docencia, pero está muy ligada a la investigación, ¿no? Lógicamente, y yo creo que además desde dos puntos de vista. El primero de ellos lo comentaba el vicerrector, pero hay un dato añadido que yo creo que es todavía más tremendo en la resolución que se ha producido de los proyectos, no solo numéricamente el número de solicitudes concedidas ha bajado importantísimamente, sino incluso desde el punto de vista de la cuantía, es decir, podemos decir, grupos consolidados de la universidad han recibido en proyectos que se vienen engarzando con convocatorias anteriores, pues la cuarta, la quinta parte, y de esa cuarta o quinta parte sale esa resolución de alargarlo un año más, de poder gastar solo el 7%, con lo cual la continuidad y el mantenimiento en el tiempo de esas líneas de investigación, de esos grupos, incluso de personal vinculado a ella, está seriamente comprometido. Por eso yo comentaba también al principio que claro, cuando y vuelvo a retomar el asunto del decreto de titulaciones, cuando se habla de algunas cosas, se habla de la estrategia de investigación de la comunidad autónoma, pues claro, en esto no se habla de doctorado, el doctorado está y la investigación directamente vinculada con esa estrategia. Nos damos cuenta que en esa estrategia, y por ejemplo a nivel de comunidad autónoma, que eso no se ha comentado y no se ha dado la misma difusión pública, la convocatoria de proyectos de investigación lleva un año de retraso. La última que se resolvió de manera absolutamente restrictiva y cicatera era la convocatoria del año 2011, la convocatoria del año 2012 todavía no se ha convocado, con lo cual la situación en la que estamos, muchos grupos de investigación, entre otros del que yo soy responsable, es que hemos terminado un proyecto de investigación, se ha impedido solicitar otro proyecto, con lo cual, es decir, por un lado porque la financiación que viene desde Madrid es absolutamente corta y se ha alargado, y por otro lado la que viene desde la comunidad autónoma porque no se ha convocado. Por eso digo que al final la situación en la que se encuentra el personal docente investigador es que desde todos los frentes, es decir, las goteras caen desde muchos frentes, entonces por eso esa sensación podemos decir, por un lado de crispación, por otro lado de indignación y por otro lado también casi de resignación. Solo queda eso, resignarse, peligra la formación del personal docente e investigador, pero no lo hemos hablado. También hay becas que están en juego, que o no han salido en su convocatoria o van a limitar las expectativas de algunos estudiantes, un buen número de estudiantes, ¿no, Stephen? De algunos y por no decir de muchísimos estudiantes. ¿Sí? Aparte ya de, como muy bien ha dicho Nuria, la subida de tasas, que han incrementado muy notablemente dentro de todos los sistemas universitarios que tenemos aquí en España, ya solamente lo que nos quedaba ya por tocar eran unas becas, las cuales todos los índices que se han manejado en torno a esas becas funcionaban muy bien, los resultados eran muy óptimos, eran muy ventajosos tanto para las universidades, y ahora me explico, como para los estudiantes, y se nos ha quitado. Ya si parecía que ya no iba a haber más recortes en tema de educación, ya no había haber más recortes en temas relacionados con los estudiantes plenamente, llegan ahora y nos quitan las becas SICUE. Unas becas que estaban dando la posibilidad a muchísimos estudiantes que ya no solamente por su situación familiar, su situación económica, le estaban dando una posibilidad de adentrarse dentro de otro sistema universitario, pudiendo conocerlo desde dentro, valorar en definitiva otro nuevo, pero también valorar el del que salían, del nuestro. Entonces en ese sentido se le ha frenado esa posibilidad de conocer, de formarse. Entendemos todos que la universidad no solamente es para pasar por ella y nada más, no solamente venimos a formarnos intelectualmente, sino que nos venimos a formar como personas, y estas becas, desde mi punto de vista, contribuyan plenamente a la formación personal, profesional, y en definitiva estaban procurando a esas personas que por otros medios no podrían acercarse a otras universidades o incluso trasladarse por temas económicos, y se les está frenando completamente. Vicerrector, ¿cómo se explican todos estos recortes, todas estas limitaciones con las que se están encontrando a la hora de gestionar a los colectivos afectados? Ayer, por ejemplo, estuvo en Zamora, sí, en el campus de Zamora, y se encontró con algunos profesores de la Escuela Politécnica Superior. Hay incertidumbre, hay miedos, hay temores, ¿y eso cómo se hace ver? Se explican mal, ¿no? Por una parte porque efectivamente, ¿no?, podemos encontrarnos en una situación de crisis económica y uno dice, es verdad, hay menos dinero público y tenemos que ajustarnos al dinero que hay, pero claro, si uno lo que ve es el porcentaje de cómo se reparte ese dinero público, lo que uno le empieza a preocupar es que el porcentaje que le toca a educación cada vez es menor. Y vale, podemos aceptar todos que hay menos dinero, pero lo que no podemos aceptar es que el porcentaje que de ese dinero se destina a educación cada vez es menos. Pues claro,
Es complicado de explicar, y es complicado de explicar porque lo que podemos hacer a cambio es trabajar más, esforzarnos más. Y uno dice, bueno, estoy dispuesto a hacerlo, pero por lo menos necesito unas ciertas expectativas de que las cosas se pueden consolidar. Y entonces, claro, son muchas las incertidumbres, porque bueno, sale un decreto de mapa de titulaciones. Si dijéramos, ya está, esto es, no va a haber un nuevo cambio, pero por otro lado el gobierno dice, no, es que es posible que hagamos un cambio en el sistema universitario, es posible que las titulaciones que ahora son de una manera pasen a ser de otra, es posible que el gobierno de las universidades también cambie, es posible que el sistema de financiación... Y uno dice, bueno, es que todos son incertidumbres, díganme ya cómo puedo trabajar, sobre todo, y se ha puesto también de manifiesto en esta mesa, porque lo que queremos las universidades es decirle a la sociedad, estamos aquí para cumplir una labor, somos capaces de hacer esa formación superior, somos capaces de hacer esa investigación, esa transmisión del conocimiento. También, claro, todo eso necesita, por decirlo así, unas reglas de juego y que esas reglas de juego sean estables, ¿no? Esta es la parte que es difícil de explicar, porque claro, el que cada día nos cambie en el suelo que pisamos, a nadie nos gusta y sobre todo es imposible planificar ni tener un futuro claro por delante cuando no sabes cada día, es decir, qué nuevo decreto, qué nuevo recorte puede venir. Los profesores ya acusan que cada vez se les pida un sobreesfuerzo añadido. Hablaban ustedes de esa adaptación de nuestras enseñanzas al espacio europeo de educación superior, a lo que es Bolonia. ¿Se les pide mayor trabajo, mayor dedicación? Yo creo que absolutamente, porque con todas las opiniones que se están manifestando en esta mesa nos damos cuenta que justamente en este decreto y en todos estos cambios se deja en la trastienda un poco cuál era la filosofía y cuál era el basamento de todas estas cuestiones. Nadie habla de calidad, nadie habla de los pilares del espacio europeo. Stephen comentaba las becas IQE. Bueno, una de las bases del espacio europeo es la movilidad de los estudiantes. Estamos recortando toda la financiación, no tenemos absolutamente nada. Hablamos a nivel de grado, o hablamos por ejemplo a nivel de máster, donde este año el Ministerio no ha sacado becas de movilidad, con lo cual con recursos propios la propia universidad tiene que tenerlo. Al final, ¿con qué nos encontramos? Con que el profesorado no solo tiene que cumplir la labor que tiene encomendada y que le viene marcada, sino que además se le pide un voluntarismo para sacar adelante una serie de cuestiones que realmente exceden completamente de cuál es su función. Nuria. Además nos preocupa mucho que todo este panorama de subida de tasas, recortes, nuevos decretos de regulación del PDI laboral en la comunidad autónoma, estamos esperando el informe del comité de expertos para modificar el sistema universitario. Quizá lo que nos preocupa es algo que se siente en los pasillos de la universidad, es que todo esto sea la justificación para un cambio de modelo. No olvidemos que la educación es el vehículo más poderoso para la movilidad social, que realmente todo esto forme parte de un cambio de paradigma, realmente la educación superior y la educación como vehículo de movilidad social sea lo que está en peligro. Quizá no entendemos o no se entiende bien que la educación tiene un efecto y la inversión en educación tiene un efecto que se multiplica, ¿no? Y que es altamente rentable. Efectivamente, ¿no? Yo creo que además incluso a veces parece que se quiere generar la imagen contraria, ¿no? Se generan a veces unas imágenes negativas hacia la universidad cuando debería ser justo todo lo contrario. Yo creo que eso es en lo que deberíamos de pedir, por favor, a todos los responsables de las administraciones educativas, que fueran conscientes, lo digo así, de que somos sus universidades, las universidades de esta administración autonómica, de este gobierno, las universidades para formar a los ciudadanos de este país, ¿no? Parece que somos aquí alguien que ha venido a molestar, no. Aquí en esta mesa parece que vamos todos en el mismo barco y que las opiniones son compartidas, que hay unanimidad en esta visión. ¿La hay realmente, por ejemplo, dentro del profesorado y del PDI en torno al mapa de titulaciones y en torno, bueno, pues a este rediseño que afecta a todo el sistema universitario? Nuria, y ya para ir terminando. Bueno, quizá no hay unanimidad de opiniones porque todavía no conocemos la dimensión, todavía no conocemos cómo va a afectar a las plantillas, cómo va a afectar a la estructura de la universidad. Realmente yo creo que todavía no tenemos formada una imagen o no tenemos formada aún una postura, una opinión acerca de ello. En otro ámbito, yo creo que al hilo de lo que decía el vicerrector, nuestra preocupación tiene que ver mucho con el descrédito al que se ha sometido a la universidad española, ¿no? Es a lo que me refería antes. Quizá el descrédito al que se ha visto sometida a la universidad pública ha sido
el paso previo, ¿no?, a la aplicación de esta serie de recortes, para que no se percibiera, ¿no?, como algo negativo, ¿no? Ha venido previo a toda esta política de cambio. Stephen, ¿y las universidades, quienes gobiernan estas instituciones académicas, están haciendo valer todo eso que estamos comentando, en tu opinión? Pues en algunas situaciones yo creo que sí, pero en otras creo que un buen tirón de orejas a las administraciones públicas, no solamente juntas, sino gobierno de la nación, creo yo que muchas veces tendrían que ser mucho más firmes y muchísimo más tajantes, no solamente la nuestra, sino todas las universidades, en referente a muchísimos temas, porque creo que hay muchas veces que los temas siempre simplemente se atacan a que es por motivos políticos, por motivos de situaciones por las que estamos atravesando el país, y creo que muchas veces se deja en segundo plano lo que verdaderamente importa, que como muy bien ha dicho aquí en esta mesa el vicerrector, es que tengamos una universidad de calidad que pueda formar a personas que vayan a contribuir a una sociedad de futuro y en definitiva mejorarla. Entonces en ese sentido sí que algunas veces nos preocupa de que muchas cosas pasen de puntillas y no digan nada. Y el PDI, el personal docente e investigador, cree que quienes gobiernan en estos momentos, por ejemplo en nuestra universidad, lo están haciendo como debieran, están lidiando este temporal. Hombre, yo creo que en el PDI o del posicionamiento del PDI ante todos estos cambios y ante la situación manifestada puntualmente en este decreto, yo creo que hay dos puntos comunes. El primero de ellos, no han gustado de ninguna forma la manera en la cual se ha llevado a cabo la gestación de este decreto y la difusión pública de las mismas. Se ponía manifiesto esta mañana en la reunión con el rector y con el vicerrector que, claro, realmente enterarse en muchas ocasiones por los medios de comunicación, que se produzcan filtraciones, al final lo que va generando es esa sensación de inseguridad, de miedos, de temores, porque están en juego o puestos de trabajo, o centros de inscripción, o líneas profesionales de trabajo, etcétera. Pero junto a esa situación, insisto, podríamos decir, de mejora, yo creo que el otro punto común que creo que es importante y que hay que destacar es el sentido de la responsabilidad de los universitarios, y yo creo que los universitarios en nuestra casa de estudios han demostrado a lo largo de la historia, y yo creo que siguen demostrando, bueno, pues su nivel de compromiso con la universidad, con la sociedad, y por lo tanto yo creo que en este momento y en estos momentos de cambio todos ellos lo pueden hacer. Para eso es determinante un elemento fundamental, que es la participación. Por lo tanto, y por lo que representa la Junta de PDI esta mañana en la reunión con el rector y el vicerrector, lo que le hemos puesto en manifiesto es que esa participación y el trabajo por parte de la Junta de PDI y por parte del profesorado, yo creo que si se le pide es incuestionable. Para eso hay que estar informado, para eso hay que abrir vías de comunicación, vías de participación y hacerlo efectivo, porque al final la universidad somos todos. El vicerrector de Política Académica tiene algún problema a veces en informar, en llegar, en trasladar todas... Ocurre muchas veces y ocurría ayer, ¿no?, lo comentábamos con los profesores de Zamora, ¿no?, que a veces se sacan las conclusiones precipitadamente, ¿no? Es decir, yo ayer he intentado transmitirles a los profesores cuál era la situación y muchos decían, no, es que ya está todo hecho, la Junta ya ha tomado decisiones, la Junta ya ha dicho que titulaciones se van a cerrar. A ver, es posible que la Junta haya transmitido ese mensaje y esto es lo que ha generado la incertidumbre, pero lo que es cierto es que aún no hay un decreto, que aún no se han pronunciado los órganos de gobierno de la universidad, están ahí las juntas de centro que tendrán que hacer propuestas sobre las titulaciones, está nuestro Consejo de Gobierno, nuestro Consejo Social que se tiene que pronunciar. Yo creo que lo que ocurre es que estamos todos, y se ha dicho aquí también, un poco en una situación de desánimo, ¿no? Entonces, en cuanto uno empieza a oír que se está planteando un decreto, uno ya dice, bueno, pues va a ocurrir todo esto, ya todo es como una visión muy negativa de lo que tenemos por delante. Yo creo que en eso sí que tenemos que ser todos un poco fuertes y de decir, bueno, vamos a ver, somos la Universidad de Salamanca, somos una universidad consolidada, tenemos un capital humano tremendo, o sea, tenemos capacidad de aprovechar esta situación que es complicada para salir adelante fortalecidos, ¿no? Yo creo que en eso sí que tenemos que estar todos unidos, y es verdad que puede haber, y se ha dicho, ¿no?, pues problemas de comunicación muchas veces, pues porque uno transmite la información a través de un responsable, uno espera que eso llegue a todos el personal de la universidad, y estamos hablando de una universidad que tiene una plantilla entre personal docente, investigador y administración y servicios de 4.000 personas, es difícil llegar a cada uno de los 4.000 con ese mensaje, ¿no? Pero yo sí que creo que lo que tenemos que tener todos es por lo menos esa confianza de decir, a ver, como institución tenemos la capacidad de hacerlo. Solo tenemos que pedir, por decirlo así, que nos pongan claras las reglas de juego, que no nos las cambien, nos digan, bueno, estas son las reglas de juego, el espacio europeo lo tenemos que hacer en estas condiciones. Lo que sí que es complicado es que el espacio europeo nos digan,
no que lo tengamos que hacer a coste cero, ¿no? Ojalá yo hubiera firmado, el problema es que lo estamos haciendo a coste negativo, entonces esto es imposible, más calidad con menos recursos es imposible. Y ya para terminar, ¿considera entonces que es pronto, por ejemplo, para que demos por algo como cierto y por cerrado, por ejemplo, que geografía como tal dejará de ofertarse como grado? Vamos a ver, ese ejemplo, ¿no? Lo que ocurre es que la titulación de geografía ahora mismo no cumple la cifra de 35 estudiantes. ¿Qué tenemos que hacer? Diseñar un nuevo plan de estudios de geografía para poder seguir ofreciendo estudios de geografía, y tenemos muy claro, ese es el objetivo del equipo de gobierno y de la institución, vamos a seguir ofertando estudios de geografía. ¿Bajo qué terminología? ¿Va a ser un grado en geografía y va a ser un grado de geografía D? ¿Va a ser un máster de geografía? No lo sé, pero seguro que habrá geografía en la Universidad de Salamanca. Y lo mismo pasará, por ejemplo, con ingeniería informática y agroalimentaria, que son estudios que afectan al campus de Zamora. Con todos los estudios, a nuestro objetivo, además que tenemos la capacidad de hacerlo, es mantener los estudios. ¿Bajo qué fórmula? Eso es lo que tenemos que trabajar de aquí a que, bueno, primero que el decreto sea firme, y de aquí a que ese decreto que sea firme se aplique, tenemos por delante ese reto de seguir trabajando para adaptar nuestros estudios. Señores, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado en este programa de Dialéctica, en el que hemos intentado despejar algunas dudas sobre un tema que dará mucho de sí, pero sobre el que queríamos contar con sus opiniones, con la de Nuria del Álamo, el profesor Nicolás Rodríguez, Stephen Tedejo y el vicerrector José Ángel Domínguez. Muchas gracias a los cuatro y también a aquellos que nos han visto o que nos pueden ver en cualquier momento a través de usaltv.es. Gracias.